La primera vez que me escogieron para la secadera en Orlando, todavía tenía fresca la sensación de haber dejado atrás una vida entera. Solo unas semanas antes habíamos organizado un evento hermoso que reunió más de 1,500 personas en San Cristóbal. Ahora hacía fila con decenas de migrantes rogando a ver si alguien decidía que era digno de trabajar, secando carros usados en plena madrugada. La dinámica era brutal. Un camión pasaba rociando con agua y químicos y detrás íbamos unas 20 personas secando carros sin parar durante 8 o 9 horas. Recuerdo especialmente una noche. Llevábamos más de 5 horas de esfuerzo, cansados, y de repente empezó a llover. En segundos, todo el trabajo se borró, como si el cielo mismo quisiera recordarme que no controlaba nada. Ruthie y yo estábamos trabajando juntos, ella guerrera, al lado, siempre con palabras de ánimo. En una noche debíamos secar cientos de carros cada uno. Así que decidimos darnos ánimo trabajando en equipo, intentando no dejar que el cansancio ni la incertidumbre nos tragaran. Pero por dentro lo que sentía era que había perdido el piso. En mi país la gente me reconocía. Aquí ni el respeto ni el valor que había forjado me acompañaban. Lo más incómodo fue que la primera vez que fuimos, sin saber cómo funcionaba nada, y mientras esperábamos para ver a quienes elegían, alguien que estaba en unas filas de atrás me reconoció. ¡Pastor Simón! Lejos de sentirme feliz, me quería desaparecer. Era un lugar donde no quería que nadie me viera. Y sin embargo, ahí estaba, batallando en privado con el sentimiento de humillación de haberlo perdido todo y además ahora había sido descubierto. Un amigo me lo resumió así. Cuando emigramos, todos nos nivelamos, pero hacia abajo. En mi país lo era pastor, líder, conferencista. Aquí estaba cruzando los dedos a ver si conseguía secar carros. Ese choque brutal de identidad no es nuevo. Los salmos lo describen con crudeza. El Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos. Y en el Salmo 39 se puede oír aquel grito: soy un viajero de paso, igual que mis antepasados. Esto de perder las referencias para ubicarme en la vida es un tema común en la Biblia. Hay todo un capítulo hablando de muchos personajes que vivieron y sintieron lo mismo. Y la Biblia, lejos de esconder esa condición de extranjeros, los honra precisamente por su fe en medio de la incertidumbre, mostrándolos como héroes. Una buena analogía para describir esa sensación es que se siente como esa angustia que da cuando vas conduciendo hacia un lugar desconocido y de pronto tu teléfono pierde la señal y tu GPS deja de funcionar. Puedes ver el mapa, pero por un momento no tienes idea clara de a dónde vas, ni de cuál es la ruta para llegar al destino. Es como si el mapa de la vida se te quemara y ahora tu corazón ya no sabe hacia dónde girar. De toda esa lista de personajes bíblicos, el que más me atrae es Moisés. Criado entre privilegios, formado en lo mejor de la cultura hebrea y egipcia, termina como refugiado en el desierto. Su nuevo oficio, pastor de ovejas, precisamente la tarea que la cultura en la que creció más despreciaba. Después de 40 años siendo príncipe en Egipto, ahora vendían 40 años con una vara en la mano que no representaba ni su nombre, ni su carrera, ni sus logros. Era una señal de pérdida y exilio. Y es ahí donde Dios lo encuentra, en el desierto, cuidando a las ovejas después de 40 años. Dios le pregunta: ¿qué tienes en la mano? Moisés responde: una vara de pastor. Lo fascinante es que como consecuencia de su encuentro divino, Dios no le quita la vara. No le dice: dame esa vara y tome de nuevo una corona, la corona que siempre has merecido. Lo que hace es usar esa misma vara que le recordaba que era un extranjero sin estatus para ahora hacer señales y milagros. Con ella se abre el mar, brota agua de la roca, se enfrenta al faraón. Y más importante aún, Dios no llamó a Moisés a volverse rey de Israel, ni faraón de un pueblo. Lo llamó a pastorearlos en el desierto y conducirlos a la tierra prometida. La vara que cargaba su vergüenza se volvió el símbolo de su vocación verdadera. Cuando emigramos, en muchos aspectos nos quitan la corona y nos entregan una vara. Para muchos de nosotros no necesariamente tiene que ver con un cambio de geografía. Muchas veces nos cambian coronas por varas en lo laboral, en lo familiar, en nuestras relaciones y muy frecuentemente en lo ministerial. Para mí,
Esta temporada mi vara ha sido el volante de Uber. Hace un poco más de un año se ha vuelto mi principal fuente de ingreso. Y digo que es mi vara no porque sea algo que me avergüence, aunque sí es un oficio que muchos menosprecian. Es lo que le pasa a tantos migrantes, que cuando llegan a otro país deben comenzar cargando cajas, repartir comida, conducir. Cada vez que me subo al carro, pienso, este también puede ser mi lugar de encuentro con Dios. Ahí, en horas de silencio o de conversación con pasajeros, nacieron artículos, el libro que estoy escribiendo y más de una oración que me sostuvo. Dios siempre nos ve y se encuentra con nosotros donde realmente estamos y no donde nosotros creemos que deberíamos estar. A Israel, en medio de su exilio en Babilonia, Dios le dijo, a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Y además les prometió, yo guiaré al ciego por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. No los abandonaré. Es un pensamiento contracultural porque aprendimos que Dios está en cierto lugar y debemos llegar a ese lugar para encontrarlo. Nos criaron para buscar a Dios en cierto edificio, en cierta cultura religiosa o en cierta geografía específica. Pero entender que Dios está con nosotros y no en un lugar, cultura o edificio es como intentar explicarle a alguien de hace 50 años que todos nosotros algún día llevaríamos un teléfono sin cable en el bolsillo. A Dios no lo limita nuestra geografía. Él está con nosotros a plenitud en cualquier lugar del camino. Nuestro corazón se vuelve un santuario portátil. Está presente en la fila de la secadera, en la aplicación de Uber, en la mesa prestada de amigos que llegan a ser familia. Ese mismo año, Dios nos regaló algo inesperado. Una pareja de desconocidos que se convirtieron en hermanos de la vida. Nos recibieron en su casa y nos dijeron, sentimos que Dios nos está llamando a cuidarlos en esta temporada. Esa primera cena de Thanksgiving con ellos fue una brújula. Nunca antes había celebrado esa fiesta, pero ese día entendí que una mesa sencilla te puede devolver el norte. Y eso ha definido mucho de lo que hacen mi familia y yo al servir a otras personas, porque esa noche me cayó la ficha. Puedo soportar cargar la vara durante todo el día, solo si por la noche hay una mesa que me recuerda quién soy, que soy amado por Dios y que tengo una familia y una comunidad que me sostienen. La comunidad es un combustible que convierte el desafío del trabajo en un altar portátil. El relato bíblico cuenta cómo después de la muerte de Jesús, un par de hombres iban caminando de regreso a su ciudad con rostros tristes y tratando de entender lo que había pasado. Ellos no sabían que Jesús había resucitado, así que tenían mucho que procesar. La historia dice que Jesús mismo se les apareció y ellos no lo reconocieron hasta que sentados a la mesa, Él bendijo los alimentos. La Biblia dice, de pronto se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús al partir el pan. El camino a Emaús fue difícil, pero en el pan partido descubrieron que nunca estuvieron solos. No volvimos al antes, aunque siempre somos tentados a volver a lo que nos es familiar. Aprendí que la vida no es una cinta que se rebobina, porque Dios hace hogar en el ahora. Que las lágrimas de la secadera, las horas de Uber, la sensación de soledad y los conflictos que atravesamos se contrastan con la mesa compartida con Ruth y Brian, la junta de lunes por Zoom con la comunidad digital y las palabras de amor y cuidado de toda la gente que Dios nos va regalando en el camino. Y en todas ellas puedo ver la mano de Dios. El mapa se quema, sí, y la lluvia puede borrar en segundos el trabajo de tus manos, pero la presencia de Jesús en el camino y el pan partido en la mesa son una brújula que no se oxida. Ese es el trabajo que nadie, ni el cielo ni la tierra, pueden borrar. Que en medio de lo desconocido, tus pasos encuentren suelo firme. Que aún con la lluvia borrando tu esfuerzo, descubras que no caminas solo.
Que el pan compartido en la mesa pequeña sea tu brújula. Y que mientras sigas andando, sepas que Dios ya te salió al encuentro en el camino. En Dios haremos proezas. Simón.